Hola, ¿qué tal? Qué bendición tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Les agradecemos infinitamente la oportunidad que nos brindan de poder acompañarles en su jornada devocional. Gracias por suscribirse a nuestro canal, gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos corresponde meditar en el primer libro de Samuel. Es el capítulo número 16, es el versículo número 14 hasta el versículo número 23. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: listos y preparados, listos y preparados. ¿Sabe usted que en ocasiones nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cristiana inclusive, pasamos por momentos de mucha incertidumbre, donde caemos en una rutina, donde de alguna manera esperamos que Dios haga cosas a nuestro favor, pero parece ser que pasa el tiempo y no vemos la mano de Dios ayudándonos para poder obtener esas bendiciones que tanto anhelamos. Entonces nos podemos desesperar, entonces nos podemos rendir y entonces podemos olvidarnos de las promesas que Dios nos ha dado. Y creo que en este precioso pasaje de la Escritura podemos aprender por lo menos 3 cosas en cuanto a poder estar listos, en cuanto a poder estar preparados para esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Recuerda, Dios tiene un plan, Dios tiene propósitos para tu vida. La primera de ellas es la siguiente: vamos a estar preparados, número 1, para cuando se presenten las oportunidades en la vida. Y cuando yo miro el versículo número 14 en adelante, observo cómo Saúl de alguna manera ya había sido desechado. Entonces Saúl cae en un grave problema. Parece ser que hay un espíritu que lo está atormentando. Y dice el versículo número 15: y los criados de Saúl le dijeron: mira, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están en tu presencia, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a su criado: buscadme ahora pues alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Me llama la atención que en medio de la situación que está pasando Saúl, precisamente esta situación va a ser una enorme oportunidad para la vida de David, para que David de alguna manera se dé a conocer y comience un gran ministerio. Recuerda algo: en medio de nuestras situaciones siempre habrá una oportunidad, y lo que tenemos que hacer nosotros es estar preparados para esta oportunidad. Me llama la atención entonces cómo se sugiere aquí en el versículo número 16: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están en tu presencia, que busquen alguno que sepa tocar el arpa. Y me llama tanto la atención porque entonces David era esa persona que sabía tocar el arpa. Imagínate a David allí en medio del campo, con esas ovejitas, con esos animalitos, con su arpa, y tocando y practicando y practicando y practicando, pensando cuándo será el día que se cumpla la palabra que Samuel me dio cuando me ungió con aceite, y esperando el tiempo. Y pasaban las semanas, los meses, y aparentemente no pasaba nada. Pero ¿sabes cuándo? Cuando llegó la oportunidad, entonces David estuvo listo y estuvo preparado para poder llevar adelante esa preciosa oportunidad. Y esto me lleva a la segunda cosa que quiero dejar en tu corazón. Número 2, vamos a estar preparados, número 2, desarrollando nuestros dones y nuestros talentos. Observa cómo entonces dice: van a encontrar a alguien que sepa tocar el arpa. Y dice el versículo número 18: entonces uno de los criados respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es decir, que de alguna manera David estaba tocando y tocaba, y quizás importunaba, y quizás lo miraba toda la gente, que cargaba su arpa, que traía su instrumento, que no se rendía, que siempre estaba practicando y desarrollando esas habilidades y esos talentos. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Si tú tienes un talento, si tú tienes una habilidad, no te rindas. Desarróllala, permite que esa bendición que Dios te ha dado, entonces las puedas de alguna manera incrementar, desarrollar, para que sea de una enorme bendición. Dice este mismo versículo que David tenía algunas características. Él sabía tocar, era también hombre valiente, era vigoroso.
Era un hombre de guerra, era también muy prudente en sus palabras, era hermoso y sobre todo Dios estaba con él. Sabe, en medio de las cosas que hagamos en nuestra vida, vamos a asegurarnos que Dios nos acompaña y que Dios nos va ayudando para poder salir adelante en medio de cualquier situación. Y esto me lleva a la tercera y última cosa que quisiera yo compartir contigo. Vamos a estar preparados, vamos a estar listos. Número 3, comprendiendo que la vida es un proceso, entendiendo que la vida es un proceso. Es decir, que las cosas no se dan de manera inmediata, que las cosas llevan un proceso. Y sabes, tenemos que tener paciencia, tenemos que llenarnos de fe, sabiendo que Dios está en medio de ese proceso. Fíjate cómo dice la Escritura en el versículo número 21. David se presentó ante Saúl y se puso a su servicio. Saúl lo amó mucho y lo hizo su paje de armas. Luego mandó a decir a Isaí: te ruego que David se quede conmigo, pues ha hallado gracia a mis ojos. Ahora, si tú observas en estos dos versículos, se ve un tremendo proceso. Se lee rápido, pero en realidad esto llevó meses, quizás años en llevarse adelante. Es decir, había un proceso. ¿Cuál fue ese proceso? Lo primero es que David se va a presentar con Saúl. La primera cosa entonces es que él se presenta y comienza a servir a Saúl. No llega dándose dotes de grandeza, no, él humildemente viene a servir, se presenta, primer paso. Segundo paso, comienza entonces él a ser el ayudante de Saúl. Dice la Escritura aquí que lo hizo su paje de armas. Venía ayudando, él venía cargando las armas de Saúl. No era alguien importante, era solamente el que cargaba las armas. Segundo paso, y entonces me lleva al tercer paso en este proceso, ¿verdad? Dice el versículo número 22, luego mandó a decir a Isaí: te ruego que David se quede conmigo. Ahora entonces David va a ser el acompañante de Saúl, va a estar con Saúl, le va a acompañar en todo momento. Y sabes, todo es un proceso. Y sabes, en tu vida y en mi vida también hay procesos. Probablemente lo primero que tengamos que hacer es activarnos en el servicio, en alguna área de nuestra vida, en algún ministerio, en alguna parte de donde haya necesidades en nuestra iglesia. Vamos a servir al Señor, vamos a ser fieles, vamos a andar como pajes de armas, ¿verdad? Llevando la palabra, cargando la armadura de Dios en nuestra vida, no rindiéndonos y siguiéndonos hacia adelante. Sobre todo también acompañando a los siervos y siervas del Señor que de alguna manera van llevando adelante el proceso que Dios tiene para sus vidas y para nuestras vidas. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje! Donde estamos ya casi en la antesala, donde Dios va a empezar a usar a su siervo David. Un pasaje que nos habla precisamente de estar listos, de estar preparados en tres cosas. Número 1, para cuando se presente la oportunidad. Número 2, desarrollando esos talentos y esas habilidades. Y número 3, comprendiendo que la vida es un proceso y no podemos rendirnos. Tenemos que seguir adelante creyéndole a nuestro Dios Todopoderoso. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.